El 1 de julio no es una fecha más para el peronismo, sino que está asignado no solamente por el paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, sino también por el revivir de su pensamiento en función de lo que implica el devenir histórico de la Argentina, pero también del peronismo. Por eso en esta fecha tan especial aquí en AGN Prensa, en la periferia, queríamos charlar sobre peronismo con alguien que uno podría decir lo lleva en la sangre y es parte de su vida. Por eso le damos la bienvenida al compañero Aníbal Torreta, secretario de organización del SUTECBA, referente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires y también integrante de la organización Somos Patria. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación en este día tan especial para los peronistas, ¿no? Como ¿Qué, bien qué? vos decís, nosotros decimos paso a la inmortalidad y no decimos muerte porque tiene un significado muy especial para nosotros. Y precisamente, ¿qué significado adquiere el pensamiento de Perón en este contexto? Sobre todo porque parte de la historia se vuelve a repetir, entendiendo que este gobierno, como parte de la semicolonia que fija los principios de la dependencia, ataca al peronismo al atacar a la justicia social y ataca los lazos de la comunidad que el peronismo ha organizado. Y sobre todo porque sostiene permanentemente que el peronismo está terminado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver más allá de los resultados electorales que hubo el último fin de semana, que refutan estos principios que trata de imponer el gobierno libertario, ve que sobre todo en el trabajo de base, el peronismo sigue muy vigente. El peronismo sigue vigente. De hecho, este domingo se ganaron dos elecciones importantísimas. Eh, la ciudad de Buenos Aires, que es adversa a nosotros, estuvimos a esto de ganarla. Eh, seguimos vigentes, pero no solo en lo electoral. Eh, yo voy a tomar tu hilo y lo vamos a ir desovillando conforme a cómo vos iniciaste la entrevista. Es imprescindible para ser un país semicolonial destruir al peronismo, porque hay determinadas instituciones que vos tenés que destruir para ser un país semicolonial. Y como bien vos lo decís, cada vez que nos quieren transformar en colonia, apuntan a destruir aquellas instituciones que nos permitieron dejar de ser colonia. Algunas antiguas, como es la fe cristiana en la República Argentina, la institución armada, porque hoy cómo la destruyen, enfrentándola con el pueblo, ¿no? Usándola como brazo represor de, de la, la Argentina se había reencontrado de alguna manera con sus soldados por la guerra de Malvinas y hoy nos están separando de nuevo. Hoy otra vez el laburante, el que se moviliza, ve el uniforme como aquel que viene a reprimirlo. El peronismo y el movimiento sindical. Eh, a estas instituciones que fueron las que dejó el peronismo de lado, porque cuando nació la patria no estaba el peronismo, pero sí el movimiento nacional, que se va transformando según las épocas históricas, que primero fue el movimiento independentista, después fueron los caudillos federales, después fueron los radicales y Forja, el movimiento sindical y después aparece el peronismo como gran articulador político. Hoy están atacando sistemáticamente al peronismo, están atacando fuertemente a la institución sindical. Evidentemente que Perón hoy significa eso, ¿no? Nosotros siempre decimos, no conmemoremos la muerte de alguien que vive. ¿Por qué decimos que vive Perón? Porque mientras haya sindicatos, mientras esté el justicialismo, aún sin partido como doctrina, Perón va a estar vivo. El movimiento peronista es algo vivo, no es un partido demoliberal del sistema que muere cada vez que hay una elección y se lo va pintando de un color o de otro. El movimiento peronista es algo vivo, que, que llevó a transformar en doctrina y en actor político, social y cultural al sentimiento y los anhelos del pueblo argentino.
digo, me animo a decir hoy que ya no es solamente mientras haya doctrina va a haber peronismo, sino que mientras haya pueblo argentino va a haber peronismo. Michael Especie, a Esper, Patricia Burri, Luro Pueyrredón, a Milei, a Caputo y a todos sus secuaces. En ese sentido, ¿coincidís con lo que hace poco enunció Andrés Rodríguez, que dijo, si se destruye la estructura sindical, se destruye el peronismo? Yo creo que la estructura sindical como columna, base, como lugar donde eh, institucionalmente no se fue formando cuadros, pero sí en los sindicatos. Es decir, el peronismo fue formando sus cuadros en los sindicatos y en los barrios y en las unidades básicas. Institucionalmente nos debemos esa materia de formar nuestros propios cuadros. Y el sindicalismo es una gran escuela de formación de cuadros peronistas. ¿Por qué? Porque es la organización que contiene, atiende y conduce a los que son peronistas por naturaleza, que son los pibes de los barrios que van a trabajar en una fábrica, se sindicalizan. El hijo de un laburante que entra en el Estado y se sindicaliza. El mecánico que está en un barrio, entonces naturalmente, barrio y sindicato son sinónimos de peronismo. Naturalmente que los trabajadores, en su gran mayoría, son peronistas. Por eso es muy probable que la destrucción de los sindicatos eh, sea la destrucción del peronismo operativo, Ujú. del peronismo que opera en el terreno, pero nunca se va a terminar el peronismo porque el peronismo está escrito en una doctrina, en una filosofía de vida, en un modelo de país, y mientras alguien haya que levante esa bandera, este, va a existir el peronismo, acá o en algún país de Latinoamérica que lo transforme en algo superador, si se quiere. El peronismo ya es parte de la cultura política de Latinoamérica. Y me diría, me animaría a decir del mundo, porque hay países que han tomado mucho. En los años 70, los años de las descolonizaciones de muchos países de África, de Asia, que tomaron muchos conceptos del peronismo. Sí digo que a mi humilde criterio, no diciendo con Andrés, lo que digo es, al sindicalismo no se lo va a poder destruir. Ujú. Digo, lo digo con la firmeza del caso, al sindicalismo no se lo va a poder destruir. Ujú. Podrán quererlo destruir, podrán legislar en contra de los trabajadores para que el trabajador descrea de la organización sindical, podrán legislar en contra de la estructura sindical, lo que ellos llaman democracia sindical, como si no hubiera democracia en un país que hay 3.600 gremios que los eligen los trabajadores, ¿no? Eh, Nosotros tenemos elecciones de delegado cada 2 años, de conducción cada 4, en todos los gremios, somos las organizaciones más democráticas. Eh, no van a poder destruir al sindicalismo, porque tiene capacidad de lucha el sindicalismo. Me parece que con todos los bemoles y con todas las características, porque la otra vez en un programa que vos viste que me invitaron, Ujú. me decían, ¿no? Que cuál es el peronismo o cuál es el sindicalismo, cuál es el peronismo que hoy conviene, aquel que confronta más, aquel que dialoga más. No, todo eso es el peronismo. El que dialoga más, el que dialoga menos, el que está más en la calle, el que está más en la programación, el que está más en desarrollo cultural y la evolución de nuestra doctrina. Se ha instalado de distintos sectores también que están dentro del campo nacional y popular, la idea de que hay distintos peronismos según las interpretaciones que se hagan del mismo, ¿no? Y esto a veces sirve para generar confusión interna también, siendo funcionales a lo externo, porque como bien señalás, el peronismo es uno solo, porque tiene una filosofía, porque tiene una doctrina y porque tiene una concepción de política de gobierno y de Estado, que muchas veces se tergiversa para terminar beneficiando determinadas disputas sectoriales, y esto implica también establecer un lazo de confusión general en términos de lo que realmente implica el peronismo. ¿Cómo ves esa conceptualización? No, el peronismo es uno solo. Y me animo a discutir 15 horas con los que dicen dónde está el peronismo. Y bueno, nos juntamos a tomar un café y lo hablamos. El peronismo es uno solo porque es un movimiento que tiene muchas alas, distintas alas.
El ala más izquierda, el ala más derecha, el ala más de centro. Y lo tuvo siempre el peronismo, eso. No fue un invento ni de los 70, esto es Perón, conformó su gobierno con radicales, socialistas, conservadores, eh, mujeres jóvenes, universitarios, trabajadores. Entonces, todas sus alas confluyen y buscan un solo objetivo, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Quien no busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no es peronista. Por eso yo digo, para nosotros buscamos el bien de la comunidad, fundamentados en nuestra doctrina, en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En nuestra mística y en nuestra racionalidad. Es mentira que el peronismo no es racional. No hay nada más racional en la política argentina que el peronismo, porque tiene una teoría, porque tiene una técnica de aplicación, porque tiene una doctrina. Lo que digo es, vos podés venir al peronismo desde otras ideas, desde otras culturas. Lo que no te podés es ir del peronismo, y no hablo del partido. Cuando vos te Ujú. vas del peronismo, vos conociste el bien y te vas del bien, bueno, ese no puede volver. Porque cuando vos ves y descubrís el movimiento que busca la liberación de tu pueblo y te vas a otro lado con la excusa de que no te gusta este dirigente, aquella dirigente, o esto que lo otro, es porque te pasaste al bando contrario. No es justo. Por eso yo digo, nosotros abrimos los brazos para que vengan todos al movimiento, no hablo del partido. Ahora, si te fuiste del movimiento, quédate donde estás. La unidad es con todos los que se han quedado siempre adentro del movimiento. Y en esto tomo las palabras de un viejo dirigente, gran dirigente del peronismo, que era de Guardia de Hierro, que fue Alejandro Álvarez, que dice que la política casi en su totalidad se sintetiza en definir con claridad quién es amigo y quién es enemigo. Y enemigo es solamente aquel que no quiere que yo viva. Del otro lado estamos nosotros y todos aquellos que nosotros consideramos enemigos, pero que no lo son, que son, como él dice bien en ese discurso, prisioneros culturales del enemigo, pero que los tenemos que traer para este lado. Por eso yo siempre digo, yo no me enojo con un votante del régimen de Javier Milei, porque habrá votado en eso, y es un tipo que va a laburar todos los días, que hace el bien, que trabaja en una olla popular, que deben ser muy pocos, ¿no? Pero bueno. Eh, Porque ese tipo es un prisionero cultural del enemigo. Ujú. Mi enemigo son los que conducen y que no quieren que nosotros vivamos. Por eso no se cansan de perseguirnos, por eso Cristina está presa, por eso hay una compañera del peronismo de la provincia de Buenos Aires que está en la cárcel de Seiza por tirar un poco de bosta en la puerta de la casa de un esparpajo político que se llama Esper. Ujú. Es más grave pasar un semáforo en rojo que eso, Ujú. judicialmente, jurídicamente, legalmente. Por eso nos vienen a aniquilar. Entonces, hay que tener bien claro quién es el amigo, quién es el adversario, quién es el enemigo. A veces hay compañeros que dicen, no, no me junto con vos porque vos te juntás con los radicales, te juntás con estos que son progres, te juntás con estos que son conservadores. Todos esos, si buscan la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, están de este lado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, y ahora te concluyo la charla de Alejandro Álvarez, que nosotros, para ganar a ese enemigo, no proponemos su extinción, sino proponemos conquistar a sus bases y socavarlos políticamente. ¿Por qué? Porque en sus bases está integrada por argentinos que se han equivocado de bando. Es decir, hasta la propuesta de nosotros contra aquellos que son enemigos y no adversarios no es violenta, no es de muerte y es de amor. Es de socavamiento de sus bases a través de convencerlos, no con la explicación, sino con el accionar cotidiano de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vos no podés predicar de una manera y vivir de otra. Ujú. Este es un punto fundamental para los jóvenes que nos estén escuchando. Uno debe vivir como predica, porque si no, es un sofista y un mentiroso, para que se entienda.
Aníbal, ¿considerás que la democracia liberal aportó también a horadar parte del concepto filosófico del peronismo en función de tratar de sintetizarlo en una expresión partidaria y a partir de allí hubo errores tácticos que llevaron a acentuar esa tergiversación de la filosofía peronista? No, yo creo que la democracia liberal no es mala, sino que es incompleta. Perón habla en el modelo argentino de democracia social integrada. Sí, te escucho. Sí, no, digo que la democracia liberal, estamos con el internet medio mal. Si vos me escuchás, yo sigo. No, no, sí, sigamos, sigamos, estamos bien. Em, es una democracia incompleta, no es mala. Perón con la democracia liberal hizo una revolución social, cultural, política y económica. Depende de qué hacemos nosotros con esa herramienta que llamamos democracia liberal. Y con referencia a la institución partido, yo digo, mira, los argentinos pasamos de seguir caudillos a seguir grandes partidos nacionales, a seguir un movimiento, ¿no? Es la evolución de la política argentina. Y de ahí dimos un salto al abismo a seguir un panelista. Con lo cual yo creo que hoy sería valioso, por lo menos, revitalizar la figura del partido político. Estaríamos en una instancia superior a los panelistas conduciendo el Estado Nacional. Ujú. Por eso digo, pero el partido es simplemente una herramienta más que integra el movimiento, como lo es el sindicalismo, como lo son los universitarios peronistas, como lo son las corporaciones de empresarios nacionales peronistas, que son todas alas de un movimiento, los profesionales peronistas. Eh, Hay que integrar todo eso, como estuvo integrado desde el 46 al 55, como estuvo casi integrado en las épocas de resistencia, como intentó el general Perón cuando nos regala días antes de morirse el modelo argentino. Ahí está esto que yo les hablo. Búsquenlo, léanlo. No hay otra manera de que la Argentina eh, pueda salir adelante. Si nosotros no reconstruimos la conducción, es decir, si nosotros no reconstruimos el movimiento y su conducción estratégica, que debe ser colegiada y no unipersonal, donde estén representadas todas las salas y que después se elija un primus inter pares entre todos ellos, eh, podemos ganar las elecciones, pero no vamos a poder concluir la revolución porque no vamos a tener el poder, porque un sector del partido se va a enfrentar al sector sindical y el sector sindical se va a dividir entre sí y van a disputar los espacios con los movimientos sociales y los movimientos sociales van a disputar los espacios con los intendentes. Es lo que estamos viendo hoy en la realidad. En ese esquema, y ahí sí coincido con Andrés, que es el movimiento obrero sigue articulado, sigue unido, sigue entendiendo de qué se trata, y es un gran espacio de articulación. Pero tenemos que entender desde el movimiento obrero que el salto cualitativo a la política y a la conducción política del dirigente sindical es fundamental. Por estas cualidades. Ujú, Y ujú, tenemos que entender también que cuando atacan a uno nuestro, nos guste o no nos guste ese nuestro, nosotros tenemos que saltar. ujú, Porque cuando atacan, Perón y Evita era muy clara, dice, cuando le pegan a un peronista lo que les importa es el movimiento. Entonces hay que defenderlo, ¿no? ujú. Cuando se cargan a uno nuestro, nosotros no podemos quedarnos pasivamente esperando y bueno, está bien, veremos qué pasa, lo que dice el juez. En el marco de la Constitución y de todas las herramientas que nos otorga la Constitución para movilizarte, para protestar, para escribir, para manifestarte, tenemos que defender a ese compañero. Llámese Cristina o llámese como se llame. Porque evidentemente no es la única y no va a ser la única. Aníbal, este 1 de julio te quiero llevar a un terreno un tanto más personal, hasta donde vos lo permitas, obviamente. Pero también me parece que es momento de recordar ciertas personalidades y ciertas memorias que hacen también al peronismo, que muchas veces
quedan relegadas porque la coyuntura demanda discusiones distintas a las que el propio pensamiento trata de impulsar. Nadie va a poner en tela de juicio tu peronismo, obviamente, está claro, pero ¿qué significa para vos el mono Torreta en tu formación? Todo. Es el ADN, porque cuando vos decís que el peronismo es el ADN del pueblo argentino, los peronistas que, yo siempre digo que son más valiosos los peronistas que se hicieron peronistas solos y no venían de una familia peronista, porque ellos lo optaron eh, por amor, algunos otros por conveniencia. Nosotros lo tenemos en la sangre. Nosotros, gracias a Dios, no pudimos elegir. Esto es como cuando vos bautizás a tu hijo, en la fe que sea. Vos lo bautizás conociendo, o más que conociendo, comprendiendo y pensando que lo mejor para tu hijo es esa fe. Cuando vos bautizás a tus hijos, vas a la iglesia porque crees en Dios. Ujú, Entonces, el mono me formó en el ejemplo de lo que es el peronismo. Mi viejo y yo trato de hacer eso, hacemos del peronismo un sacerdocio. ujú, ¿Esto qué quiere decir? Mi viejo no le entregó, viste que uno dice, yo le di mis mejores años a Boca, yo le di mis mejores mm, años al fútbol, yo le di mis mejores años al boxeo, yo le di mis mejores años al sindicato, yo le di mis mejores años al peronismo. Mi viejo les dio todos sus años. Y cuando yo creo que ese es el compromiso que mi padre me enseñó. No, no hay hora ni día para el peronismo. mm. Mi En e- viejo practicó lo que Mujica dijo, y él también lo practicó, vaya, si lo practicó Mujica, que es, nosotros no queremos quitarle la vida a nadie, pero estamos dispuestos a darla por el peronismo. Y hay quienes como Mujica la dan en ese momento trágico y a la vez heroico, ¿no? Que se convierten en mártires de nuestra causa con un tiro en la cabeza. Y estamos aquellos que lo damos entregando todos los días un pedacito de nuestras vidas, con ese mandato de Evita, de dejar todos los días girones, ¿no? De nuestra vida en beneficio de la causa del Perón. Y eso fue mi viejo. Mi viejo me enseñó lo que era un sindicato, lo que era el peronismo, lo que era la formación, por qué la necesidad de un cuadro. Me decía vos, ¿y qué es un cuadro? Un cuadro es un tipo que vos lo tirás en un paracaídas en un pueblo y te arma el peronismo en ese pueblo, Ujú, simplemente con una doctrina en la mochila. ujú. ¿Crees que perdemos demasiado tiempo hablando del enemigo y hablamos poco de nosotros? Yo creo que hay que hablar mucho de las cosas y poco de las personas. Me parece más importante hablar de la causa. eh, a veces también perdemos mucho tiempo hablando del régimen y no reconstruimos la causa. Si lo decís en ese sentido, te doy la Ujú, razón. ujú, Creo que tenemos que trabajar más en el armado de la causa. Cuando me refiero a la causa, me refiero a la causa nacional. Esto lo planteaba bien Pancho Pestana, ¿no? Los muchachos de Forja, la causa y el régimen. eh, Creo que hay que perder, en el buen sentido de la palabra, invertir todo nuestro tiempo en la estructuración de la causa y hablar menos de ellos, hablar más de nosotros en cuanto a la organización, ujú, al esquema organizativo y adoctrinar es organizar, ¿no? Y a encontrarnos. Eh, Decía Pepe Pirraglia que mirá qué mal que estamos flacos, antes de morir, decía, mirá qué mal que estamos que vamos a una reunión de peronistas y nos tenemos que presentar entre nosotros, porque no nos conocemos. Bueno,
Antes no pasaba, ¿no? No hacíamos todo. Si esto fuera causa de la buena noticia de que ingresan muchos nuevos, estaría bárbaro, pero no es eso. Andamos unos por allá, los otros por allá. Entonces yo creo que hablar más de nosotros en el camino del encuentro, en el camino de la reconciliación, en buscar la actualización doctrinaria sin salirnos de nuestros principios fundamentales, porque no vas a tener el trasnochado que te quiera actualizar la doctrina diciendo que tenemos que ser colonia norteamericana, ¿viste? Mm, ujú, Entonces, en ese sentido te doy la razón. Hay que hablar más de nosotros, pero como, no como, viste, como esos programas de televisión donde todos se sacan el cuero y a veces los peronistas hablan de otros peronistas, ¿viste? ujú. Cuando hablemos de cómo nos encontramos. Las últimas dos. Hay quienes piensan que el peronismo es pasado. Sin embargo, hay muchos que piensan, inclusive fuera de este país, como por ejemplo el pensador ruso Alexander Dugin, que lo dijo en la CGT cuando vino a la Argentina, que el peronismo está en el futuro. ¿Qué pensás vos? Si fuéramos el pasado, no nos querrían aniquilar. Cuando vos querés aniquilar algo es porque tiene un potencial de futuro. Eh, el peronismo es la doctrina más moderna del mundo, no hubo otra después de ella. Nadie estructuró algo mejor que el peronismo desde que Perón creó el peronismo. Eh, y el peronismo es la esperanza no solo de Argentina, sino de América. Cuando Perón baja en su momento la línea al centro antártico, que no hablemos más de la Antártida Argentina, sino de la Antártida latinoamericana, era porque entendía que es imposible sostener ese lugar estratégico con un solo país de la región, que era en función de América. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que el peronismo la vio, como dicen los descerebrados estos, y la vio en conjunto, y la vio en un esquema de unidad latinoamericana. Con lo cual, eh, te vuelvo para sintetizar tu pregunta, vos no querés aniquilar algo que es pasado, porque lo que es pasado está enterrado y no molesta, está en el cementerio. Vos Ujú, querés aniquilarlo vivo, y no hay nada más vivo que el peronismo, porque de repente piensan que estamos muertos, le ganamos elecciones, meten preso a la presidenta de nuestro partido político y le movilizamos 1 millón de personas solamente en la ciudad de Buenos Aires. Y después, ¿cómo? ¿De dónde están? ¿Y de dónde salen? Ni se desesperan, ni se potencian, ni se ponen más violentos, más maleducados, más brutos, porque estamos vivos. ujú. Por último, ¿qué, qué representa, qué es para vos Juan Domingo Perón? Y para mí, Juan Domingo Perón, vos pensás que yo le dediqué mi vida y no lo conocí. Si me decís una palabra que a mí me sintetice y me represente Perón es fe. Yo tengo fe en Perón y en todo lo que representa el peronismo. Cuando vos ves un pibe de 2 o 3 años de una casa que no es militante y prácticamente no es peronista, que te canta la marcha peronista, no tiene explicación, Ujú, porque Perón es el ADN de este pueblo. El pueblo argentino está destinado a triunfar, está destinado a guiar a los pueblos latinoamericanos, está destinado a ser la estrella que ilumine, porque un papa que pasó, rozó el peronismo, cambió la lógica del mundo y le dio una nueva esperanza al mundo y nos marcó un camino. Y eso no tiene explicación. Eso es Perón. ujú. Perón es el hombre del destino, es el hombre de 3 siglos,
No tiene explicación. Pero mi palabra para sintetizarte el peronismo es fe. Tengan fe. Tengan fe en nuestra causa. Tengan fe en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes son Perón. Porque Perón, antes de morir, dijo, mi único heredero es el pueblo. Por eso no puede ser el peronismo una categoría histórica. Porque mientras haya un argentino del pueblo, va a estar Perón. Como siempre, para nosotros es un gustazo poder dialogar con vos, Aníbal. Te mandamos un abrazo grande, será hasta la próxima y gracias. Gracias a ustedes. Y no busquen a los vivos entre los muertos. Perón está acá, con nosotros. Abrazo grande.